Hola, muy buenos días. Vamos a esperar unos 5 minutos en lo que se ingresan más personas. Gracias. Hola, muy buenos días. Me presento. Yo soy Kenia Jocelyn García Lara, abogada mexicana del Grupo Mont, ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener como tema visas mexicanas para extranjeros. Es importante comentarles que la exposición se llevará a cabo en este momento y si tienen alguna duda podemos dejarla hasta el final. La pueden dejar en la cajita de preguntas y respuestas y si son preguntas un poco más especializadas podemos llegar a acordar reuniones posteriores
a este webinar. Entonces, si no hay algún otro tema, vamos a comenzar. Bueno, es importante mencionar por qué México. Voy a dar algunos datos en donde son importantes y considero yo que eso es lo que convierte a México en un país atractivo, no solamente para trabajar, sino también para invertir. En este caso, México es la 10ª economía más grande del mundo y el 10º país con el mercado más potencial más extenso. Además, tenemos la fortuna de ser el primer socio comercial de la principal potencia económica global, con una exportación de 1.291 millones de dólares diarios a Estados Unidos. Nuestro país no solamente es geográfica, demográfica y culturalmente privilegiado, también tenemos mano de obra joven, la sociedad mexicana se encuentra tiene muchas habilidades para poder invertir y todos estos detalles convierten a México en un destino atractivo para la inversión y para laborar dentro de él. Les voy a dar los tipos de visa. Los vamos a dividir en dos tipos de visa. Unos son con una temporalidad hasta de 180 días y los demás son de 180 días hasta 4 años. Vamos a comenzar, se los voy a enlistar y vamos a ver cada uno de estos tipos de visa que ustedes como extranjeros pudieran optar para su ingreso al territorio mexicano. La primera de ellas es la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. La visa de visitante, igual lo mismo, sin permiso para realizar actividades remuneradas, pero esta tiene la condicionante que es de larga duración, tiene una temporalidad de 10 años. La visa electrónica, la visa de visitante para realizar trámites de adopción, la visa de residencia temporal, la visa de residencia temporal de estudiante y la visa de residencia permanente. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que son las visas de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. ¿Cuáles son estas? Pues estas son las visas que les permiten a ustedes ingresar al territorio mexicano para realizar actividades que no impliquen una remuneración como tal. Ciertas actividades son como las actividades turísticas, el tránsito por México, los negocios, como son las asistencias a juntas, las visitas de supervisión, la capacitación o cualquier tipo de asesorías dentro del territorio sin que sin que éstas tengan una remuneración económica. Las actividades relacionadas con el ejercicio de los ministros de culto, trabajos técnicos en empresas sin tener su residencia fiscal en México ni recibir pago en el territorio, actividades filantrópicas, deportivas, transporte de mercancías, recibir tratamientos médicos, asistir a ferias o convenciones, eh, y cualquier tipo de estudio que tenga, pero que esto no implique una mayor temporalidad a los 180 días permitidos en el país. También es importante comentarles que hay nacionalidades que no necesitan este tipo de visas para poder realizar este tipo de actividades, ya que hay ciertas nacionalidades que no necesitan visa para poder realizar actividades turísticas dentro del territorio. Este tipo de visas son para esas nacionalidades que sí necesitan un visado para ingresar al país. Bueno, las actividades que se pueden realizar y que no son remuneradas son, como ya lo comentamos, son las visas que incluyen los turistas, los transmigrantes, es decir, personas que solamente necesitan el tránsito en el país para llegar a otro país de destino, los ministros de culto, los visitantes provisionales, los corresponsales, los visitantes en la modalidad de negocios, los estudiantes para estancias cortas, es decir, no necesariamente su estancia tiene que ser para una universidad o alguna preparatoria, algún cierto ciclo escolar, solamente son como para algunos algunos estudios, ciertos diplomados, cuestiones que son de estancias muy cortas y que necesitan encontrarse en el territorio mexicano.
Estos es importante comentarles que no deben de, vienen requisitados que no impliquen actividades remuneradas y que la temporalidad sea hasta 180 días dentro del territorio. Los requisitos, les voy a dar requisitos que son para todos los visados. Estos son requisitos indispensables y que los van a encontrar en cualquier tipo de visa que ustedes quieran, para los que ustedes quieran candidatear. Es el pasaporte. Esto lo recomendamos que tenga una vigencia máxima de 6 meses, que se encuentre vigente. Las fotografías tienen ciertas características estas fotografías, pero son en realidad fotografías tipo pasaporte. El original y la copia del documento que acredite su estancia. Nos ha tocado que existen personas extranjeras que su residencia, a lo mejor tienen una nacionalidad china, pero su residencia se encuentra en Chile. Entonces necesitan contar con el documento que los acredite como personas legales dentro del país en el que se necesita, en el que, por el que van a realizar su entrevista consular. En este caso, para poder realizar estas actividades remuneradas y poder ser candidatos o contar con este tipo de visados, necesitan tener ciertos requisitos dependiendo cuál sea la visa a la que van a solicitar. En general, los requisitos son el arraigo, se puede comprobar con las escrituras públicas de un bien inmueble. Esto debe de tener una antigüedad de 2 años o alguna constancia de empleo bueno, que te haga ser una persona estable y con una antigüedad igual mínima de 2 años. Solvencia económica, que es la comprobación de los documentos que se demuestre que se cuenta con un empleo y que se tiene ingresos mensuales libres alrededor de $1,500 o el comprobante de las inversiones bancarias con un saldo de $4,500. En el caso de las personas extranjeras que quieran estudiar en México con una temporalidad menor a los 180 días, deberán presentar una constancia de estudios en la que también se debe de comprobar una beca o una pensión en la que se realicen 60 días de salario mínimo, que son menos de $1,000. Eh, la cuestión de que sean invitados por una organización, ya sea pública o privada, necesitan la carta responsiva de la organización o institución en donde la persona en donde se vengan especificados cuánto es el tiempo, a qué viene, que la persona, ya sea una institución pública o privada, se encargue del retorno de la persona extranjera a su país, y cuestiones como a dónde va, cuál va a ser el lugar de su instancia, las actividades, y es importante mencionar que esta persona no recibirá ningún ingreso dentro del territorio nacional. En todo el tema de las visas va a tener un costo que son $53, ya sean visas con una temporalidad menor a 180 días o mayor a 180 días. Es el costo actualmente para los costos de visados de $53. Bueno, ahora nos encontramos con la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración. Este visado nos sirve para poder presentarnos en los lugares que son autorizados de tránsito internacional y que sean un viajero frecuente con amplia solvencia y que no tenga ningún propósito de residir en el territorio mexicano. La visa es expedida por 10 años, permite múltiples entradas y salidas del territorio, y esta visa estará sujeta a la entrevista consular comprobando los requisitos anteriores, ya sea un arraigo, la solvencia económica. En este tipo de visados es importante comprobar que ustedes tienen solvencia económica. El sistema bueno, ahora vamos con la visa electrónica o el sistema de autorización electrónica. Este es un mecanismo que se aplicó para las nacionalidades de Ucrania, Turquía y Rusia. Esto es con el objeto de viajar a México por vía aérea y sin necesidad de que tengan estampado el visado en su pasaporte. Este tipo de visados se realiza un poco más para los extranjeros de estas nacionalidades que quieren realizar turismo dentro del país, ya que
no debe de, bueno, no viene implícito la remuneración económica dentro del territorio y lo mismo es la temporalidad, es que no sea mayor a 180 días. Tiene una excepción, lo cual es que las nacionalidades, los nacionales ucranianos que requieran esta visa, si tienen algún tipo de una condición de estancia en donde tengan un visado permanente o tengan alguna residencia con Estados Unidos, Japón, Reino Unido, el espacio de Schengen, Canadá o algún país miembro de la Alianza del Pacífico, que es Colombia, Perú y Chile, quedarán exentos de este tipo de visado. Solamente los nacionales de Ucrania que cuenten con algún tipo de visa o residencia en los países que les acabo de mencionar no tendrán que realizar este visado electrónico y podrán ingresar al país solamente con el pasaporte y comprobando su residencia o su visado en cualquiera de estos países. Ahora vamos a ver la visa de visitante para realizar trámites de adopción. Este visado les permite a los extranjeros poder ingresar al territorio nacional solamente con los fines de adopción. Es importante que el extranjero deberá de ser nacional o residente habitual de un país miembro de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional o de un país en el que México haya suscrito un convenio en la materia. Entre sus requisitos, aunado a los que ya les he comentado, se encuentra, perdón, se encuentra el informe de la adoptabilidad por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que aquí lo conocemos como el DIF, y la carta de aceptación de la asignación del menor, que de la continuación del procedimiento de esta adopción. Continuando con los demás visados, tenemos que ahora vamos a seguir con los visados de residencia temporal, es decir, son visados que les permite el ingreso al territorio por un periodo mayor a 180 días y no mayor a 4 años. Dentro de estos visados vamos a encontrar que se encuentra la solvencia económica, que los requisitos son los mismos que ya vimos, que se necesita comprobar alrededor de entre 1,500 y 4,500 dólares. La investigación científica en aguas jurisdiccionales de México, debe de venir como requisito o tiene dentro de sus requisitos especiales, debe de existir una comunicación diplomática. La investigación, la invitación de una organización o de una institución pública, es decir, tiene como requisito principal, aunado de los que ya les he comentado, la carta de invitación cualquiera de este tipo de instituciones donde vengan todos los detalles de su ingreso al país, su ingreso y salida. Al amparo de un instrumento jurídico internacional de movilidad de personas, es decir, aquí tiene que venir su carta donde se postule su candidatura en la oficina consular. La unidad familiar, que es importante mencionarles que la persona que reside en el país, siendo un residente temporal o mexicano, residente temporal o permanente, tiene el derecho de poder reunirse con sus familiares del exterior con este tipo de visas, que son las unidades familiares. Es decir, yo como residente temporal, siendo extranjero, puedo solicitarle al instituto o a la embajada que mi mamá, en este caso, resida conmigo dentro del territorio mexicano. Aquí es importante mencionarles que en este tipo de visas de unidad familiar se pueden traer hermanos, padres, concubinos e hijos. En el caso de los concubinos, estarán condicionados a 2 años de visa temporal y después se les podrá otorgar su visa permanente. Bienes inmuebles en el territorio nacional deberá de ser comprobado con
con fe pública, es decir, un notario público ustedes tienen que realizar las escrituras ante el notario público para poder comprobar esto. Los inversionistas y la obtención de visa de trabajo en México con autorización del Instituto Nacional de Migración. En estos dos casos vamos a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas. Los requisitos, como ya lo hemos comentado y lo vuelvo a reiterar, son pasaporte vigente, fotografía del rostro con ciertas características, comprobar su legal estancia en el país donde se quiera aplicar para la visa y el pago de derechos que son de $53. Bueno, para poder realizar la aplicación a una visa de inversionista, tenemos que la persona extranjera que quiera aplicar para este tipo de visados tendrá que realizar, bueno, tiene la obligación de poder comprobar cualquiera de los tres supuestos que les voy a dar. La primera de ellas es una escritura o una póliza de la persona moral, es decir, la persona física ya tendría que tener constituida una empresa, una compañía mexicana en donde el documento certifique en el acta de constitución o puede ser en una protocolización de un aumento de capital, donde la persona extranjera participe en el capital social de dicha compañía mexicana y que el monto de inversión o que el capital social de esta compañía sea superior a los 20,000 días de salario mínimo. Estos son $300,000 aproximadamente. La segunda opción que tienen los extranjeros para poder obtener su visa de inversionistas es que el documento es un documento que acredite la propiedad o la titularidad de bienes muebles o activos fijos en favor de la persona moral extranjera utilizados para fines económicos empresariales. La tercera puede ser el documento que acredite el desarrollo de estas actividades económicas o empresariales en territorio nacional y esta se podrá acreditar con facturas, recibos, planes de negocio, contratos, constancias que emita el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en donde esta persona moral debe de tener como empleador al menos a 3 trabajadores mexicanos. Se pueden acreditar con cualquiera de estos supuestos, son enunciativos más no limitativos. Cualquier persona que quiera aplicar para este tipo de visa puede presentar ya sea una o dos de los 3 supuestos o los 3 supuestos. Este tipo de visado no se necesita ningún tipo de autorización ante el Instituto Nacional de Migración. Se realizan las citas ante el consulado mexicano en el país de residencia del extranjero y el cónsul es quien estará determinando la aprobación o el desechamiento de este tipo de visas. Ahora vamos con la obtención de visa para trabajar en México con una autorización del Instituto Nacional de Migración. Para esta obtención, el empleador deberá de seguir un trámite ante el Instituto Nacional de Migración que puede ser en cualquiera de sus oficinas dentro de la República. Este es un proceso un poco complejo, pero tenemos un poco de mayor certeza a la obtención de la visa. ¿Por qué? Porque contamos con una autorización por parte de una autoridad mexicana. Es decir, aquí en este punto, la persona moral mexicana, la compañía mexicana, deberá de emitir una carta oferta a la persona extranjera que quiera obtener su visa en México, determinando los siguientes puntos: cargo, función, temporalidad, salario, instancia en donde laborará, todos los requisitos que contengan la carta oferta de empleo. Esta carta oferta de empleo, discúlpeme, antes de eso, la persona moral mexicana debe de estar inscrita y empadronarse ante el Instituto Nacional de Migración. Es decir, la compañía mexicana deberá realizar un registro ante el instituto en el que el instituto aprobará que es una persona moral o una persona jurídica
que, que cuenta con todos o que está que se encuentra vigente, que cumple con todos los impuestos, que cumple con todos sus requisitos y que es apta para poder contratar personas extranjeras. Eh, una vez que contemos con ese permiso que otorga el Instituto Nacional de Migración, podremos realizar la carta oferta de empleo. Es importante mencionarles que la Ley Federal del Trabajo en México determina que solamente el 10% de la planilla laboral dentro de la compañía puede ser extranjera. Existen las excepciones que personal medio superior no estará limitado al 10%, pero en personal técnico operativo sí estará solamente el 10% de toda la planilla podrá ser extranjera y estará supeditado a la capacidad de o a la oferta que tenga el instituto para poder otorgar este tipo de visas. Ya que contamos con este permiso del Instituto Nacional de Migración, podremos emitir la carta oferta de empleo, misma que será la que solicitaremos la autorización para la persona extranjera ante el instituto y realizaremos las gestiones debidas. El instituto tomará el tiempo para poder determinar si la persona extranjera cumple también con los requisitos, es decir, no ha tenido antecedentes penales en México, no ha sido deportado, el puesto en el que ocupa, ya sea medio superior o técnico, medio superior, no hay ninguna limitante. Si es técnico operativo, deberá de ver la capacidad o la oferta que contiene este mismo instituto. Y una vez aprobada esta autorización por parte del gobierno de México, el gobierno de México envía esta autorización y la expedición de la visa correspondiente a la oficina consular. Eh, por parte del extranjero, una vez contando con esta autorización, podrá realizar la programación de su cita en la sección consular de la embajada dentro del país donde se encuentre. Dentro de estos requisitos, claramente es entregar la carta oferta de empleo, copia del pasaporte o de la identificación oficial de quien emite esta carta oferta y, y dependiendo la embajada a la que se presente, bueno, hay embajadas en las que añaden un requisito que es la acreditación de la capacidad para el cargo o puesto ofertado. Es decir, si yo voy para un puesto de ingeniero comercial, pues lo mínimo que yo puedo tener es un título o un certificado de ingeniería comercial. Esto es por todo el tema de la obtención de visa para trabajar en México con una autorización del Instituto Nacional de Migración. Ahora bien, vamos con las visas de residencia temporal para estudiantes. Este tipo de visas aplica para las personas extranjeras que pretendan internarse dentro del territorio en la condición de estudiantes, con el objeto de permanecer dentro del país en un tiempo de 180 días y no mayor a 4 años. En este tipo de visas, lo que deberá de presentar la persona extranjera ante la embajada es la carta de aceptación de alguna institución perteneciente al sistema educativo nacional en la que pretenda estudiar y que haya sido aceptado y acreditar la solvencia para cubrir el monto, las matrículas, los gastos de alojamiento, la manutención y esto durante su estancia dentro del territorio. En este tipo de casos, este tipo de requisitos en cuanto a la solvencia económica podrá ser acreditado por quien ejerza la patria potestad, pero este debe de ser menor a 25 años. En cuanto a la persona sea mayor, deberá de él comprobar su solvencia económica. Ahora vamos con las visas de residencia permanente. En este caso nos encontramos en dos supuestos. Es decir, es la persona que decida internarse a México y que busque, que busque su residencia mayor a 4 años. Una es por solvencia económica, en donde deberá presentar, uno es la solvencia económica y la segunda es que se acredite este tipo de solvencia económica.
Los supuestos que más o que aceptan este tipo de visas permanentes son que la persona sea un jubilado o pensionado y el vínculo familiar, padres, hijos menores de edad, hermanos, concubinos, hijastros menores de edad, que ya sea con un mexicano o con una persona extranjera que tenga la condición de residente permanente y que sea el titular de esta residencia. Como lo comentábamos, en el caso de los cónyuges, concubinos o concubinarios, se les documentará una residencia temporal, que esta tendrá una duración de 2 años y posteriormente se le podrá solicitar al Instituto Nacional de Migración la tarjeta de residencia permanente. Ahora tenemos un tipo de visados distintos, bueno, no distintos, pero que no abarca como tal en todas las embajadas de todos los países, ya que son visados por turistas de la Alianza del Pacífico. Es decir, en este caso, es a partir del 2014 se realizó un acuerdo interinstitucional de la Alianza del Pacífico para un programa de vacaciones y trabajo que entra en vigor el 18 de agosto del 2014. El propósito de este tipo de visados es que los nacionales de los países que son Chile, Colombia y Perú tengan la oportunidad de obtener la documentación que les permita viajar temporalmente al territorio para fines recreativos, culturales, con la posibilidad de realizar actividades remuneradas sin que éstas constituyan el propósito principal de su estancia dentro de los mismos. Las estancias deben de ser por un periodo máximo de 1 año y las cuotas de expedición solamente son limitadas por nacionalidad a 300 visas por año. Es decir, están topadas y no todos los nacionales que ingresen van a poder ser admitidos. Viene un poco más restringido este tipo de visado. Alguno de los requisitos para poder realizar este tipo de visado es ser nacional de uno de los estados que se firmó en este convenio, que es Chile, Perú y Colombia, presentar la solicitud conforme a los formatos y los plazos señalados, realizar un escrito con el compromiso de respetar por los principios y los objetivos de este programa, tener entre 18 y 30 años, no haber participado anteriormente dentro del programa, demostrar solvencia económica, tener pasaporte válido y vigente, poseer un pasaje que acredite su salida del estado anfitrión y contar con los fondos suficientes para adquirirlo. Cumplir con los requisitos de salud y seguro médico vigente que exija el estado anfitrión y eso sería todo. Igual está condicionado a 300 visas al año y la embajada, la oficina consular, sería quien determinaría la aprobación o no de este tipo de visados. Por mi parte, ha sido todo. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber para que demos pauta a la ronda de respuestas y preguntas. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, me permito presentarles las oficinas de Mont Group. Nos encontramos en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Todas estas son oficinas propias, no tenemos ningún tipo de subcontratación. Se encuentra personal dentro de los países que podrá brindarles cualquier atención que ustedes necesiten. En la pantalla se encuentran los datos de contacto. Mi nombre es Kenia García Lara, soy abogada. El titular de la unidad legal en México es Iván Eliseo Alamilla, es abogado corporativo. Está mi correo por si necesitan algún tipo de pregunta más específica. Con gusto nos podemos poner en contacto y tener reuniones posteriores si necesitan algún tipo de asesoramiento. Y por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber.
Claro, Daniela, dime. Hola, buen día. Muchas gracias, Kenia, por el aporte y la información suministrada. Logré conectarme por temas de horario un poco ya adelantada la reunión, sin embargo, pues me gustaría hacer alguna consulta y es referente a los procesos cuando son de para solicitar visa trabajo, ¿necesariamente se tienen que hacer estando en México o lo puedo hacer estando en otro país a través de consulado? En este caso, para que tú puedas ingresar al país y tener una visa de residente con actividades remuneradas, con autorización de parte del Instituto Nacional de Migración, se divide en dos procesos. Es decir, la compañía deberá de tener la constancia de inscripción de empleador registrada ante el Instituto Nacional de Migración. Tú con esa autorización, la compañía debe, con esa constancia, la compañía deberá solicitar tu autorización, ellos estando en México. Tú no necesitas tú no necesitas estar en el territorio. El instituto emite una autorización que es un oficio donde le comunica al consulado que tú eres apta para ocupar el cargo y el puesto dentro del territorio, y con ese oficio tú vas a poder realizar tu solicitud de cita en el consulado. Es decir, tú no tendrías que ingresar al país para poder comenzar tus trámites de visado. Eh, una vez teniendo tu oficio de autorización, tú puedes realizar tu cita ante el portal. Es importante mencionarte que las citas están muy desfasadas. Puede llegar a tardar meses si no encuentras cita y disponibilidad en el consulado de tu país de residencia. Te va a pedir un número único de trámite, que es el NUT, que ese NUT viene escrito dentro de la autorización del Instituto Nacional de Migración. Para tu cita en la embajada, tú vas a tener que presentar los requisitos, que es la carta oferta de empleo y la autorización por parte del instituto. Tú no necesitas venir al país para poder ingresar tus trámites, porque en realidad quien tendría que realizar tus trámites sería la compañía, porque la autorización la solicita la compañía, no tú como persona física. Para la cita de la embajada, pues tú te presentarás, y una vez que sea aprobada tu visa, la visa se estampa dentro de tu pasaporte y te da 6 meses para que, con un ingreso único al país, para que tú puedas entrar al territorio mexicano y puedas hacer el canje de tu visa por la tarjeta de residencia temporal. Pero tú no tendrías que venir al país hasta que cuentes ya con tu visa aprobada. Se divide como en dos secciones: en el trámite que realiza la compañía mexicana dentro del territorio y tu trámite de visado en la oficina consular en el país de tu residencia. No sé si fui clara o necesitas o tienes alguna otra duda. Gracias, no, doctora Kenia, excelente la información. Me queda un poco más claro para poder pues iniciar mi proceso, ya entendiendo que pues, se divide en esas dos partes. Muy amable. Sí. No sé si hay alguna otra duda.
Bueno, les dejo mis datos de contacto. Me reitero a su disposición ante cualquier duda que pueda surgir dentro del camino. Y eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención brindada, que les deseo buen día y que estén muy bien. Gracias.